Bueno, entonces vamos a comenzar. Muy bienvenido Fernando Arad, que hoy día nos acompaña junto a Workera para darles a conocer todos los mitos y verdades de la ley de las 40 horas que comenzó a regir el viernes pasado. Así que nada, Fernando, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Carmen, a ti, gracias también a Workera por la invitación, saludar a todos quienes están conectados a esta hora de la mañana. Voy a hacer una presentación, yo creo que alrededor de media hora respecto a los principales temas de la ley. Vamos a hablar también de un poquito de los dictámenes que han salido y de un oficio que acaba de salir el día de hoy, así que viene ahí la novedad respecto de la fiscalización del artículo 22. Así que ahí cuando hablemos del artículo 22 les voy a contar de un oficio que acaba de salir de la Dirección del Trabajo el día de hoy respecto de qué se puede y qué no se puede fiscalizar y del tema de las multas, ¿ya? Así que ahí lo vamos a conversar en unos minutos más. Después de mi presentación van a haber 10 minutos de Workera que van a explicar también algunos puntos importantes de Workera mismo, y luego vamos a dejar un espacio de 10 minutos para preguntas. ¿Ya? En esos 10 minutos que yo no voy a estar hablando, voy a estar mirando las preguntas del chat para intentar en esos 10 minutos finales poder responder algunas de ellas, ¿ya? Voy a presentar, déjenme ver si puedo compartir presentación. Acá. Compartir, ustedes me dicen si se ve o no se ve. Sí, se ve perfecto. ¿Tenemos presentación? Sí. Ya, perfecto. Correcto. Entonces, ley de las 40 horas, verdades y mitos, ¿cierto? Porque se ha hablado mucho de la ley, existen algunos mitos, ¿cierto? Que ya me imagino que a esta altura ya se han despejado, ¿cierto? Como algunas personas que creían que bajábamos a 40 horas el primer año y que no entendían que esto era gradual y progresivo. Pero también hay otras cosas que se han dicho que son ciertas, ¿ya? Y que vamos a intentar reafirmarlas o aclararlas en la charla del día de hoy. En primer lugar, la ley de 40 horas me atrevería a decir que tiene 5 grandes puntos. El primero de ellos es la reducción máxima de la jornada regular en el Código del Trabajo, ¿ya? Pasamos de una jornada máxima de 45 horas a una jornada máxima hoy día de 44 horas y en 4 años más de 40 horas. Subrayen la palabra máxima, porque lo que hace la ley es regular un máximo legal. No hay ningún impedimento para que hoy día se trabaje 40, 42, 38, 35 o lo que se quiera. Lo que hace la legislación, lo que hace la ley es fijar un máximo. Y ese máximo, que antes del viernes pasado era de 45 horas a la semana, la jornada ordinaria, a partir del viernes ese máximo baja a 44 horas. Ya, por lo tanto, lo primero que hace esta ley es reducir las jornadas máximas de trabajo. En segundo lugar, incorpora algunas normas de flexibilidad. ¿Ya? Son básicamente 2 normas de flexibilidad las que se incorporan. Es la posibilidad de la jornada promedio mensual y la jornada 4x3. En un ratito más vamos a ir analizando cada uno de estos puntos, ¿ya? Pero quiero mencionarles los titulares. Por lo tanto, la jornada promedio mensual y la jornada 4x3 son 2 normas de flexibilidad que incorpora la ley de 40 horas. En tercer lugar, se incorporan normas de conciliación trabajo y familia. Son básicamente 2 normas de conciliación trabajo y familia que se incorporan, que son, una, las bandas horarias, y 2, la posibilidad de compensar horas extras por días adicionales de feriado. ¿Ya? Por tanto, esas son las 2 normas de conciliación trabajo-familia. Cuarto lugar, modificación al artículo 22, que me atrevería a decir que es el gran tema de la ley. Algunos han dicho que esta ley no se debió haber llamado de 40 horas, sino que de cambio al artículo 22. Es el tema por el cual hoy día la mayor cantidad de empresas y trabajadores están vueltos locos, ¿cierto? Viendo si quedan con exención de jornada, si pasan a tener jornada. En algunos casos los trabajadores quieren tener jornada, en otros no quieren tener jornada. Entonces este ha sido un tema de debate, y la verdad es que los dictámenes de la Dirección del Trabajo poco y nada, me atrevo a decir, han aclarado respecto a este punto. Así que también lo vamos a conversar. Y el último punto, vamos a hablar de la gradualidad de la entrada en vigencia de la ley y de su aplicación, ¿ya? Estos son los 5 grandes temas, y vamos a terminar con 2 láminas como de tips, desafíos, consejos, etc. Vamos a la reducción de jornada. Entonces, en primer lugar, la reducción de jornada baja, ¿cierto? La jornada máxima va a bajar en 5 años, de 45 a 40. Y digo 5 años porque no olviden que ya llevamos un año de vigencia de la ley.
La ley entró en vigencia el año pasado, lo que pasa es que las normas entraban en vigencia al segundo, la mayor parte de las normas entraban en vigencia al segundo año de la ley, ¿ya? Pero la ley, para efecto de los 5 años, se cuenta a partir del año 2023. Y por tanto, la primera reducción de jornada se hizo el viernes pasado, que era al primer año de vigencia de la ley, que bajó 44 horas. La segunda reducción se va a hacer el año 2026, el 26 de abril del 2026, va a bajar a 42 horas, y recién el 26 de abril del año 2028 va a bajar a 40 horas. Ya, esta es la gradualidad que establece la ley. Como ustedes saben, y ya lo dijimos recién, no hay ningún impedimento para que si una empresa quiere bajar a 40, a 42, a 43 o a lo que sea, menos del máximo legal antes, puede hacerlo. De hecho, ya hay muchas empresas que están hoy día con 40 horas. La jornada parcial, que es aquella jornada que no excede de las 30 horas semanales, se mantiene. Ya, por lo tanto, no hay cambios respecto de la jornada parcial en relación a lo que ya conocíamos anterior a la ley de 40 horas. Respecto de la reducción que se realizó el viernes pasado, ¿cierto? De 1 hora a la semana, de 45 a 44, quiero mencionar brevemente, me imagino que ya lo tienen resuelto, porque la ley ya está vigente y si no lo tienen resuelto, darle algunos tips respecto de cómo reducir esta hora. En primer lugar, en caso de acuerdo. Si hay acuerdo entre la empresa y los trabajadores o entre la empresa y los sindicatos, la reducción de 1 hora a la semana se puede hacer como las partes lo estimen pertinente. Es decir, si las partes definen que esa hora se baja un día a la semana, por ejemplo, todos los viernes 1 hora salir antes, se puede. Si las partes definen que esa hora se baje media hora 2 días, media hora antes los jueves, media hora antes los viernes, se puede. O si las partes definen que esa hora se baje todos los días 12 minutos, también se puede. Ya, por lo tanto, en caso de acuerdo, prima el acuerdo entre las partes. ¿Dónde se da la discusión y dónde se dio la discusión de los dictámenes de la ADT? Cuando no hay acuerdo. Cuando no hay acuerdo, la ley faculta a que el empleador de manera unilateral haga la reducción de 1 hora a la semana. ¿Por qué? Porque el empleador tiene que cumplir la ley y por tanto el empleador no podría decir, mira, no hay acuerdo y por tanto yo sigo con 45 horas. No, tiene que bajar a 44 horas. Pero si no hay acuerdo, ¿cómo baja? Y aquí es donde está la controversia, porque efectivamente la ley y el primer dictamen de la Dirección del Trabajo decían de manera expresa que a falta de acuerdo, esta hora se disminuye bajando todos los días de manera proporcional. Por lo tanto, si yo trabajo de lunes a viernes, bajo todos los días 12 minutos la jornada, ¿cierto? Al término de la jornada, es decir, me voy 12 minutos antes. ¿Qué ocurrió? Muchas empresas ya habían hecho esto, ya habían informado a sus trabajadores respecto a este tema. Hoy día estuve en la radio temprano por la mañana y la periodista, la Constanza Santamaría, que me imagino que todos la conocen, contaba que ella había ido a una farmacia, no dio el nombre de la farmacia, y que esa farmacia determinada ya le había informado en su momento, la semana pasada, a sus trabajadores, que iba a bajar todos los días 12 minutos porque no había llegado a acuerdo con los sindicatos. ¿Ya? Muchas empresas hicieron eso porque eso efectivamente es lo que dice la ley, artículo 3º transitorio, y lo que dijo el dictamen de hace 3 semanas de la ADT. ¿Qué ocurrió? Hubo un reclamo ante la Dirección del Trabajo, un reclamo informal, por así decirlo, fue la CUT a una reunión con el Ministerio del Trabajo, y esto es información pública, ¿cierto? Por un punto de prensa que hizo el presidente de la CUT terminada esa reunión, y la CUT le exige, palabras del presidente de la CUT, al gobierno que rectifique este dictamen, porque a juicio de ellos, ¿cierto? Uno podrá o no estar de acuerdo, una rebaja de 12 minutos al día no era suficiente, los trabajadores no la iban a sentir y por lo tanto no iba con el espíritu de la ley. Acto seguido, al día siguiente, la Dirección del Trabajo emite un nuevo dictamen, cambiando completamente el criterio del dictamen anterior, diciendo, mira, cuando no hay acuerdo ya no se puede bajar todos los minutos, todos los días a la semana 12 minutos, sino que ustedes tienen que bajar 1 hora a la semana, un día a la semana. ¿Ya? Y eso fue la semana pasada, ustedes lo habrán leído, lo habrán escuchado, motivo de mucha crítica, de mucha controversia, porque por una parte se cambia un dictamen a 1 semana de la entrada en vigencia de la ley. Segundo, se cambia un dictamen cuando muchas empresas ya habían mandado las cartas a sus trabajadores informando de la reducción de 12 minutos. Y lo tercero, y a mi juicio más complejo, se cambia un dictamen yendo derechamente contra lo que dice la ley, porque la ley nos podrá gustar o no, pero la ley dice que a falta de acuerdo debía bajarse todos los días la misma cantidad de minutos, y este dictamen dice algo contrario. ¿Ya? Eso es un poco la historia de esto. Van a ser los tribunales los que van a tener que calificar si el dictamen es legal o ilegal, pero claramente esto generó dudas, generó incerteza, y el timing, al menos del dictamen, es bastante cuestionable, ¿cierto? A 7 días, porque fue el viernes anterior a la vigencia de la ley, o sea, 7 días exactos,
previo a la entrada en vigencia, claramente no fue muy oportuno. Sigamos con la reducción de jornada. Tenemos que la reducción de jornada además modifica las normas de los trabajadores que tienen jornada excepcional. Para los que no lo saben, las jornadas excepcionales son aquellas jornadas que autoriza la Dirección del Trabajo. Por ejemplo, la jornada 7x7, la jornada 5x2, la jornada 10x10, la jornada 4x3 y cuánta jornada excepcional existe. Las jornadas excepcionales se dan principalmente en la minería, en la construcción, en la energía y en algunas otras industrias. Y la ley de 40 horas dice, miren, la jornada excepcional se va a poder mantener jornadas promedio de 42 horas. No de 40, de 42. Y acá creo que efectivamente la autoridad sí lo hizo bien, por así decirlo, porque se dio cuenta cuando tramitó el proyecto de ley que en general las jornadas excepcionales, por lo menos de la minería, son jornadas promedio de 42 horas. Entonces dijo, chuta, si entramos a modificar la jornada de la minería, imagínense el problema logístico que se generaría con todos los turnos que la minería ya viene funcionando hace muchos años. Y por tanto se dijo, mira, para las jornadas excepcionales permitamos ciclos de 42 horas. Pero a cambio, para que esos trabajadores no se queden, ¿cierto?, con nada a cambio, las horas que excedan entre 40 y 42 se le van a otorgar a estos trabajadores como días adicionales de vacaciones, ya que además se pueden compensar económicamente en dinero de común acuerdo. Por lo tanto, aquellos trabajadores que trabajen hoy día con sistemas excepcionales de jornada van a tener ciclos promedio de 42 horas y todo lo que sea entre 40 y 42 se le va a otorgar con días adicionales de vacaciones que de común acuerdo se podrá determinar o se entregan las vacaciones o se pagan, ¿cierto? Se compensan en dinero. Importante, esta nueva regulación de las jornadas excepcionales recién va a comenzar el año 2028 y por lo tanto todavía no hay cambio en la jornada excepcional, para que lo sepan. Recién el año 2028, por ahí veo que alguien abrió los ojos muy sorprendida, porque esto no aplica todavía. Y las jornadas excepcionales que están vigentes hoy van a seguir vigentes hasta esa fecha, ¿ya? Si hay alguna jornada excepcional que vence el próximo año, se tendrá que renovar con las normas antiguas, ¿ya? ¿Por qué? Porque las normas nuevas de jornada excepcional recién entran en vigencia el 2028. Sigamos. Número 2. ¿Se acuerdan que en la página 1 había cada uno 5 numeritos con cada tema? Ya vimos el primer tema. Tema 2, normas de flexibilidad. La ley incorpora 2 normas de flexibilidad a la ley de 40 horas. Uno es la jornada promedio mensual. Se van a permitir jornadas promedio de 40 horas a la semana. ¿Por qué hablo jornada promedio mensual? Porque nuestra ley hasta ahora es una ley, ¿cierto? La ley laboral chilena es una ley rígida. Somos el quinto país de la OCDE con mayor rigidez laboral, además de ser el quinto país de la OCDE con menor productividad laboral. Y somos una legislación rígida, por lo tanto, todo lo que podamos hacer en flexibilidad, por poco que sea, creo que hay que aplaudirlo. Yo creo que esta ley podría haber hecho más en flexibilidad, pero miremos el vaso medio lleno y agradezcamos las cosas que se pusieron, pero ojalá se pueda avanzar más en flexibilidad. ¿Qué es lo que se incorporó? Es la jornada promedio mensual, que básicamente es que yo pueda tener jornadas que en promedio sean de 40 horas al mes, y eso me va a permitir tener dentro de un promedio de 4 semanas, alguna semana en que trabajo más y otra semana en que trabaje menos. Lo importante es que, evidentemente, sean 40 horas a la semana. Por ejemplo, si el acuerdo es individual entre empresa y trabajadores, voy a poder trabajar hasta 2 semanas, 45 horas. Y si trabajo 2 semanas, 45 horas, ¿cuánto voy a tener que trabajar las otras 2 semanas? 35, ¿cierto? Porque 45 más 35 dividido en 2, 40, promedio de 40 horas. Si el acuerdo es con el sindicato, la ley permite que yo trabaje incluso más y que lleguemos a 2 semanas trabajando 52 horas. Por lo tanto, si trabajan 2 semanas 52 horas, ¿cuánto van a trabajar las otras 2 semanas? 28. 52 más 28 dividido en 2, 40. ¿Ya? Por lo tanto, estas son las jornadas promedio mensual, que en el mes tengo que tener un promedio de 40 horas, pero puedo tener algunas semanas trabajando más y otras semanas trabajando menos. A algunas empresas esto les va a servir. El otro día hablaba con una empresa de contadores, me decían, mira Fernando, para nosotros la primera y la última semana del mes es una locura, por lo tanto le vamos a meter más cantidad de horas ahí, pero la segunda y tercera semana menos, hay que trabajar menos. Pero hay otras empresas a las cuales le es indiferente porque la cantidad de horas a la semana que trabajan es la misma. Por lo tanto, cada empresa va a tener que ver si esto le sirve o no le sirve y pactarlo o no con sus trabajadores o con sus sindicatos. Importante, la suma de la jornada ordinaria y extraordinaria en ningún caso puede superar las 52 horas semanales. Y esta norma ya está vigente a partir de ahora. Y ahora la vigencia, en mi interpretación, es que usted tenga que tener semanas promedio de 44 horas, porque en eso es lo que estamos hoy día, no 40.
Ya, por lo tanto, alguien podría hoy día pactar esto con jornadas promedio de 44 horas a la semana. La otra norma de flexibilidad que establece la ley de 40 horas es la jornada 4x3, que coloquialmente es trabajar 4 días y descansar 3, ¿cierto? Algunos dicen trabajar de lunes a jueves, descansar viernes, sábado, domingo, el fin de semana largo, ¿cierto? Tener puro fin de semana largo. Pero también puede ser trabajar de martes a viernes y descansar sábado, domingo, lunes, o trabajar de miércoles a sábado y trabajar y descansar domingo, lunes, martes. La verdad es que la fórmula es la misma. Lo importante es que sean 4 días seguidos y 3 de descanso. Esta jornada, sí, para aquellos que ya están escribiendo y diciendo, bien, la vamos a pedir, tiene un problema, o más que un problema, tiene una letra chica, que a mi juicio es... o sea, sé por qué se hizo, porque se quería chutear esta norma de flexibilidad para más adelante, pero me parece que es un error, que es que esta jornada 4x3 solo entra en vigencia el año 2028. Y por tanto no se puede pactar la jornada 4x3 de manera individual, sino hasta el año 2028, con una excepción. ¿Cuál es la excepción? Que la empresa decida bajar a 40 horas a partir de ahora. Es decir, si la empresa decide bajar a 40 horas a partir del año primero, ¿cierto? Desde ahora puede pactar el 4x3. Si la empresa, por el contrario, decide respetar la gradualidad que la ley establece, seguir bajando ahora que bajó 44, el 2026 a 42 y recién el 2028 a 40, en ese caso solo el 2028 podría pactar esta jornada de 4x3. ¿Ya? Por lo tanto, es una letra chica. Me parece que fue un error, que esto debió haberse permitido del primer año, pero bueno, es como quedó la ley. Sigamos. Normas de conciliación, trabajo y familia. En materia de norma de conciliación, trabajo y familia, tenemos la banda horaria en primer lugar, que son las bandas horarias. Esperen, déjenme aquí que estoy moviendo una cosa en mi pantalla para poder ver. Ahí sí. Ya. ¿Qué son las bandas horarias? Las bandas horarias es la posibilidad que van a tener los trabajadores, ¿cierto? Que sean padres de hijos menores de 12 años, de poder, espérenme, estoy modificando, ahí, una cosa, ya, de poder tener el derecho a tener una banda de 2 horas todos los días, ¿ya? Por lo tanto, es un derecho que van a tener los padres y madres o madres de hijos, ¿cierto? Que tengan menos de 12 años o que tengan cuidado de esto para tener una banda horaria de 2 horas al día. Súper importante respecto de este tema, esta banda horaria es para el padre o la madre a elección de la madre. Por lo tanto, si ambos padres trabajan, solo la va a tener la madre y ella elige si quiere traspasársela al padre. Por lo tanto, no, corresponsabilidad hay poco en este sentido. Ya, si mamá y papá trabajan, la mamá elige si la usa ella o la usa el papá. Y lo otro importante respecto a la banda horaria es que no es para todos los trabajadores. Para aquellos que tengan sistema de turnos o de atención directa a clientes, no van a poder tener la banda horaria. ¿En qué consiste la banda horaria? Es una banda de 2 horas, en que el horario de ingreso me determina el horario de salida. Por ejemplo, si yo llego a la pega a las 8 de la mañana, me voy a tener que ir a las 5 de la tarde. Si llego a las 9 de la mañana, me voy a las 6 de la tarde. Si llego a las 10 de la mañana, me voy a las 7 de la tarde. El trabajador o trabajadora define individualmente a qué hora llega dentro de la banda. ¿Ya? Alguien me preguntaba el otro día, ¿puede llegar todos los días a la semana a una hora distinta? Puede, siempre que esté dentro de la banda horaria. ¿Ya? Por lo tanto, si la banda es de 8 a 10, puede llegar a cualquier hora entre 8 y 10. ¿Ya? Esta hora, ¿cómo se define esta banda horaria? Dependiendo de la jornada que tiene hoy día. Si la jornada de trabajo de hoy día de la persona va de 9 de la mañana en adelante, porque su contrato dice que aparte de las 9 de la mañana, la banda horaria se fija una hora antes y una hora después. Entonces, el contrato dice hoy día a las 9 de la mañana, la banda horaria va a ser de 8 a 10. ¿Se entiende? ¿Ya? Y por tanto, esto es la banda horaria, como les dije, no aplica a los trabajadores que tengan sistema de turno o que tengan atención directa a cliente. El otro día me preguntaba una profesora si ella podía tener banda horaria. Yo le dije, mira, respecto a la hora lectiva, ninguna posibilidad. Yo no le puedo decir a tus alumnos, saben que no sé si la profe va a llegar a las 8, a las 9 o a las 10. Pero ojo, eso respecto a la hora lectiva de clases presenciales, pero respecto de la hora no lectiva, hay muchos profesores que tienen trabajo administrativo, podría eventualmente, ¿ya? Eso es la banda horaria. Y la otra norma de consideración de trabajo-familia es la compensación de horas extras por días adicionales de feriado. ¿En qué consiste esto? Que hoy día, ustedes saben, las horas extras se deben pagar. ¿Cómo se pagan? Con un recargo de al menos el 50% del valor de la hora ordinaria.
Es decir, si la hora ordinaria vale 10, la hora extra vale 15. Y digo un recargo de al menos, porque hay muchas empresas que tienen pactado, ya sea de manera individual o colectiva con sus trabajadores, un valor de la hora extra mayor. Hay empresas que tienen pactado un valor de la hora extra de recargo del 75, del 100, hasta del 150%, me ha tocado ver. ¿Ya? Pero la regla general es que es un recargo del 50%. Entonces, ¿qué dice la ley? Que en caso de acuerdo entre las partes, tiene que haber un acuerdo entre trabajador y empleador, el trabajador podrá elegir que las horas extras no se le paguen, sino que se le otorguen como días adicionales de feriado. ¿Cuántos días adicionales de feriado va a poder tener? Hasta 5 días al año. Ojo, son días adicionales de feriado, no de vacaciones. ¿Por qué? Porque la propia ley de 40 horas dice que deben ejercerse dentro de los 6 meses siguientes a que se generaron. Y ustedes saben que las vacaciones por regla general se pueden acumular 2 años. Este feriado especial no. Por lo tanto, ejemplo, si yo trabajo hora extra enero, febrero, marzo, ya, y genero días adicionales de feriado, voy a tener 6 meses para tomarme esos días adicionales de feriado. Que esos días adicionales de feriado tienen un tope de 5 días al año. Ya, si hubieran sido consideradas vacaciones, yo podría haberlas acumulado para las vacaciones del próximo año, ¿cierto? Pero en este caso no se puede. Por lo tanto, estos días adicionales de feriado que se cambian las horas extras, se pueden generar hasta 5 días de feriado al año y deben ejercerse dentro de los 6 meses siguientes a que se generaron. ¿Cómo es el cálculo? Es al valor de la hora extraordinaria. Me explico. Yo trabajo un día de horas extras y eso me va a dar 1,5 días de feriado, ¿cierto? Porque tengo que calcularlo al valor de la hora extra, que es mayor. Por lo tanto, un día de hora extraordinaria es igual a 1,5 días de feriado. ¿Ya? Eso respecto de la compensación de horas extras por vacaciones. Vamos a la modificación al artículo 22, ¿cierto? Punto 4 de mi presentación, que es el gran tema de la ley. Esto, a grosso modo, lo que hace la ley de 40 horas y principalmente los dictámenes de la Dirección del Trabajo, los 2 dictámenes que emitió la DT el 1 de febrero de este año, el dictamen que emitió el 6 de febrero y algún par de dictámenes posteriores que hay, lo que hace es restringir la hipótesis de trabajadores que van a poder estar con el artículo 22. Es decir, dice, solo van a poder mantenerse con el artículo 22 los gerentes, los subgerentes, los apoderados con facultades de administración y aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata. Y ahí viene toda la discusión de qué es fiscalización superior inmediata. Ya, básicamente, la fiscalización superior inmediata es que un empleador esté constantemente fiscalizando a un trabajador respecto a su trabajo, que le otorgue guías y lineamientos de acción del día a día, que ese trabajador tenga que estar constantemente reportándose, que ese trabajador esté constantemente monitoreado, que ese trabajador esté dando cuenta de cada una de las acciones que realiza, ¿cierto?, a su empleador. Si por el contrario, a ese trabajador se le dice, mira, por ejemplo, tú tienes que hacer este trabajo y ese trabajador lo hace durante la semana sin mayor supervisión y solo envía un informe al final de la semana siguiente, o si una persona que tenga que visitar clientes y ese trabajador define qué clientes visita, cómo los visita, a qué hora los visita y qué día los visita, a mi juicio eso es una persona que puede mantenerse en el artículo 22. Por el contrario, si el empleado le dice, tienes que visitar hoy día estos clientes en estos horarios y cada vez que los visites tienes que mandarme un WhatsApp o un mail diciéndome que lo visitaste y cómo lo hiciste, esa persona debiera pasar a tener jornada. ¿Ya? Eso es un poco el análisis del artículo 22, tener presente este dictamen de la Dirección del Trabajo que dice que la regla general va a ser que los trabajadores tengan jornada, que la sola circunstancia de trabajar fuera del lugar de la empresa ya no es motivo suficiente para estar excluido de horario. Recuerden que con la ley antigua, el solo hecho que un trabajador trabajara fuera del establecimiento o fuera de la empresa, por ese solo hecho ya tenía artículo 22. Hoy día no es así. Hoy día el solo hecho de trabajar fuera de la empresa no es motivo suficiente para ser artículo 22, sino que hay que atender, hay que revisar, hay que analizar la naturaleza de la función desempeñada. Si tiene supervisión o no tiene supervisión inmediata. Y por último, dice la Dirección del Trabajo que estas causales de exclusión deben ser interpretadas de manera restrictiva y de acuerdo con el principio de primacía de la realidad. Por lo tanto, en conclusión, respecto de este tema del artículo 22, yo digo, es el gran tema de discusión de la ley de 40 horas, es el gran tema por el que la empresa está loca hoy día y por el cual los abogados laborales hoy día estamos tapados de pega básicamente por este tema del artículo 22. Segundo, tiene que analizarse el caso a caso.
¿ya? Esto es el cargo o función, si está sujeto o no a supervisión inmediata. Ojo con esto, no basta con mirar el nombre del cargo o el descriptor de cargo. Conozco algunas empresas que, a mi juicio, de manera errónea, lo que han hecho es cambiarle el nombre al cargo y le han puesto a todo gerente o subgerente. Eso no sirve. Yo puedo ponerle el nombre de subgerente a un cargo, pero si la persona rinde cuenta de cada una de las actuaciones que hace, esa persona tiene supervisión inmediata. Por lo tanto, el solo nombre del cargo no sirve. Tercero, importante, la Dirección del Trabajo ha dicho que el solo acuerdo de las partes acerca de la naturaleza del cargo no resulta suficiente. Es decir, si yo tengo un cargo que estoy bajo supervisión inmediata, pero yo firmo un anexo con mi empresa diciendo que estoy como artículo 22 y yo trabajador lo acepto, eso no sirve. Estos son derechos irrenunciables, son normas de orden público laboral y por lo tanto, más que lo que digan las partes, va a primar, como dije recién, el principio de primacía de la realidad. Es decir, si el cargo en la realidad, en lo concreto, es un cargo que tiene supervisión inmediata, aun cuando las partes hayan dicho que van a seguir siendo artículo 22, van a tener que tener jornada. Y esto lo noto con el tema de si puede la Dirección de Trabajo actuar de oficio, ya que hay una discusión, porque la ley dice que la Dirección de Trabajo solo podrá intervenir en caso de controversia, y por lo tanto, algunos han interpretado, y yo tiendo a irme por esa línea, que la Dirección del Trabajo no puede revisar de oficio lo del artículo 22. Sí puede fiscalizar de oficio la reducción de jornada, sí puede fiscalizar de oficio otros puntos, pero el artículo 22 a mí me parece que no puede fiscalizar de oficio, sino solo cuando hay reclamo. Y esto lo uno con el dictamen o el oficio, la circular que acaba de salir ahora y que se las comenté hace algunos minutos, que es del día de hoy, que dice que en caso de controversia, la Dirección del Trabajo no puede llegar y multar a la empresa. Es decir, si el trabajador, la empresa lo mantiene en 22 y el trabajador reclama que tiene que tener jornada, va a haber un procedimiento ante la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo va a hacer un procedimiento, va a escuchar las partes y va a resolver. Si resuelve que el trabajador tiene que pasar a tener jornada y la empresa lo pasa a jornada, no hay multa. Si resuelve que sí tiene que pasar a tener jornada y la empresa decide omitir esto, ahí la pueden multar. Salvo que la empresa reclame a tribunales, caso en el cual tampoco la pueden multar y van a tener que ser los tribunales los que van a definir si está o bien o mal pasado el artículo 22. Se los comento porque había muchas empresas que estaban en la duda si pasaban o no a jornada, básicamente por el riesgo de la multa. ¿Ya? Y de acuerdo a esta circular, el riesgo de la multa solo se va a dar en caso de incumplimiento después del procedimiento de mediación por parte de la ET. Así que creo que es una información, me atrevería a decir, bien importante. Y por último, hay una discusión si esto es un avance o un retroceso en el artículo 22. Algunos trabajadores y algunas personas manifiestan que esto es un avance porque había mucho abuso del artículo 22. Otros manifiestan que esto es un retroceso porque las personas hoy día quieren mayor flexibilidad y el tenerlos en un horario fijo y determinado, aun cuando la pega la hayan sacado, es un retroceso, que esto afecta a las personas que quieren conciliar trabajo y familia y que va en contra de todo lo que se venía legislando en materia de conciliación, porque si yo antes podía llegar a la oficina a las 8, 8 y cuarto, 8 y media, 9 y nadie me decía nada, porque iba a dejar a mi niño al colegio, porque quería salir a correr, porque quería ir al gimnasio, porque quería hacer lo que quiera, hoy día si mi horario de ingreso a las 8, tengo que llegar a las 8 y si llego a las 9 me van a descontar esa hora y si llego reiteradamente a las 9 me pueden despedir. Por lo tanto, para algunos, esto es un retroceso. Ya personalmente creo que había que mejorar la fiscalización del artículo 22 porque habían efectivamente casos de abuso, pero me parece un exceso, y esto es una opinión personal, los cambios, que todo el mundo tenga que tener jornada, porque creo que va en sentido contrario de lo que el mundo pide, de lo que el mercado laboral necesita y de lo que las propias personas señalan que quieren, que es mayor flexibilidad. ¿Ya? Así que eso es opinión personal. La gradualidad, ahí está en pantalla, ya va bajando en estos 5 años. Aquí otro cuadro que puede ser más importante, ¿cierto? Algunas normas que entraron en vigencia el 26 de abril pasado, es decir, el viernes pasado, que son las normas del artículo 22, la jornada promedio mensual, los nuevos registros de asistencia, la banda horaria, etcétera, y algunas otras normas que entran en vigencia del año 2028, como son las jornadas excepcionales y la jornada 4x3, además de algunas jornadas especiales, trabajadores agrícolas, trabajadores de locomoción colectiva, de pasajeros, de transporte, etcétera. Para ir finalizando, y estoy perfecto con el tiempo, ¿cómo nos preparamos para este cambio de desafío? Un par de slides. El primero, haciendo un levantamiento de las distintas jornadas aplicables a la empresa, distinguiendo qué trabajadores corresponde a cada una de ellas. O sea, lo primero que tiene que hacer una empresa es hacer un levantamiento de qué tipo de jornada tiene. ¿Ya? Segundo, revisar qué trabajadores tiene con el artículo 22 y evaluar, ¿cierto? En base a lo que dice la ley, lo que dicen los dictámenes,
y un poquito, ¿cierto?, lo que a lo mejor habrán escuchado en algún seminario, evaluar si estos trabajadores se van a mantener exentos o no de jornada, ¿ya? Entonces, eso hay que evaluar. Tercero, respecto a los trabajadores con jornada, a propósito de la pandemia, donde ya tuvimos medidas de adaptabilidad y de reducción de jornada, vean si algunas de esas medidas que implementaron en la pandemia o que implementaron en su momento para el estallido les pueden servir para implementar esta ley de mejor manera. En cuarto lugar, reforzar el rol de los sindicatos. Los sindicatos son clave en la búsqueda de soluciones conjuntas. Siempre yo digo, no hay nada mejor que una buena relación con el sindicato, porque todo esto se hace mucho más fácil, porque en vez de estar llegando a acuerdo uno a uno, se llega a acuerdo con la organización sindical y todo es mucho más fluido. Así que ojalá también avanzar en eso. Quinto lugar, ver si se pueden realizar planes piloto con las normas que todavía no entran en vigencia. En sexto lugar, incentivar desde ya medidas que apunten a mejorar la eficiencia y productividad, porque si vamos a disminuir las horas de trabajo, lo que no puede ocurrir es que seamos menos productivos, porque ahí van a perder todo, va a perder la empresa, pero también van a perder los trabajadores, porque si la productividad baja y los resultados bajan, lo que va a ocurrir, ¿cierto?, eventualmente, ojalá no, despido y mayor desempleo. Vimos hoy día los datos de desempleo que salió el INE, sacó el INE, el desempleo lamentablemente sigue subiendo. Y por último, transmitir el mensaje a toda la organización que para que la reducción de jornada sea realmente positiva se requiere del compromiso de todos quienes forman parte de la misma, ¿cierto? Que para que esto sea un win-win se requiere que todos trabajen juntos y alineados, resguardando por una parte la fuente de trabajo y por otro mejorando la calidad de vida de los colaboradores y colaboradoras. Y finalmente, ahí les dejo algunos datos de contacto. Yo dejo mi Instagram porque siempre subo muchos reels e información súper relevante en materia laboral y subo los seminarios y webinars en los cuales constantemente estoy y también el código QR de mi LinkedIn, que también me pueden contactar por ahí. Y con eso termino para darle paso, ¿cierto?, a Workera, que va a hacer también otra presentación ahora. Y al final, en 10 minutos más, volvemos con algunas preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Francisco, comienza. Terminando esto, vienen todas las preguntas y las vamos a ir resolviendo junto a Fernando. Dale, Francisco. Perfecto, genial. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Primero, me gustaría agradecer, estoy presentando, Carmen, ¿se ve mi pantalla? Así es. Ya. Primero, bueno, agradecer la presencia de todos, ¿cierto?, los participantes. Actualmente estamos en casi 90, así que estamos muy agradecidos por la confianza, ¿cierto?, por la participación. Y también en paralelo agradecer a Fernando, que él es una voz, bueno, autorizada con respecto a la ley. Él también fue subsecretario del Trabajo y ahora, bueno, también es socio de ARAP Abogado. Así que como él decía en su presentación, pueden contactarlo, ¿cierto?, en temas legales, ¿cierto?, en temas de la ley, lo pueden contactar directamente. Y a nosotros con respecto a Workera, les paso a explicar, ¿cierto?, también a Workera. También estaba leyendo algunos chats. Vamos a enviar toda la información. Vamos a enviar también la grabación para que ustedes puedan verla, puedan analizar lo que dice Fernando y se la vamos a enviar a sus correos. ¿Ya? Me presento, mi nombre es Francisco Díaz, yo soy manager comercial de Workera. Workera es una empresa, ¿cierto?, que es de Quantec. Quantec es una empresa de tecnología, ¿cierto?, de recursos humanos. Y nosotros ya llevamos más de 15 años en el mercado. Workera, ¿cierto?, está pensado para llevar toda la gestión de las personas, de recursos humanos. Actualmente nosotros tenemos más de 8.600 empresas, ¿cierto?, activas que están usando el sistema. Como les comentaba, tenemos más de 15 años en el mercado y actualmente tenemos más de 400.000 marcaciones diarias, ¿cierto? Y tenemos presencia en Chile, en Perú y en México, y por supuesto que estamos autorizados por la Dirección del Trabajo. Bueno, acá les presento algunas de las empresas, ¿cierto?, que confían en nuestro sistema. Tenemos a Coca-Cola, CCU, ¿cierto?, Banco Estado, Sodexo, etcétera, entre muchas otras más. Le explico, ¿cierto?, en grandes rasgos qué es Workera. Workera es una suite de recursos humanos que en el fondo contempla, ¿cierto?, todo el control de la asistencia y también en gestión documental. O sea, ahora, con todas las actualizaciones que ustedes tienen que hacer con respecto a
las firmas, los anexos, ¿cierto? O firmar los contratos, las liquidaciones de sueldo. Todo esto queda en un repositorio dentro, ¿cierto?, de gestión documental. Por lo tanto, es un plus súper importante para que ustedes lleven toda la automatización del proceso, desde que sus colaboradores firman, ¿cierto?, la asistencia, por otro lado le piden, ¿cierto?, las vacaciones, etcétera, todo el proceso normal. A eso ustedes le van a sumar el gestión documental, en donde van a poder firmar también de manera electrónica, ¿cierto?, los documentos. Y por otro lado, esto funciona en tres fases. Una, con un reloj biométrico, ¿cierto? En donde, y también con huella, en donde sus colaboradores van a poder hacer la firma, ¿cierto?, de la asistencia a través de este reloj, que se enlaza obviamente con el sistema. Por otro lado, van a poder firmar vía web, o sea, si sus colaboradores, por ejemplo, están en su casa, están haciendo un trabajo remoto, van a poder firmar de manera online, ¿cierto?, a través de la web. Y por otro lado, también, si no están físicamente en la oficina o en su casa, van a poder firmar a través de una aplicación móvil que nosotros tenemos. Y todo esto se enlaza, por supuesto, con Workera, con el sistema. Varios puntos por qué elegir Workera. Uno de ellos es el ahorro del tiempo. La sistematización del proceso es súper importante. Estamos en la era de la digitalización y por supuesto que Workera no se queda atrás y le va a permitir a usted ganar ese tiempo que van perdiendo de alguna manera, ¿cierto?, con el día a día, ¿cierto?, con los trabajos más administrativos. Acá Workera les permite automatizarlo. Por otro lado, la precisión y el cumplimiento normativo, esto es súper importante. Nosotros estamos autorizados por la ADT, van a poder manejar, ¿cierto?, los turnos, ¿cierto?, de manera flexible. Por otro lado, van a poder controlar las horas extras trabajadas, ¿cierto?, y los días de inasistencia. Súper importante, van a poder llevar la reportería en tiempo real. Ustedes tan solo con un clic, ¿cierto?, van a poder obtener esta reportería, sobre todo para los cálculos, ¿cierto?, de los sueldos a fin de mes. Ustedes tan solo con un clic van a poder obtener toda esta información. La flexibilidad y personalización también nos caracterizan. Eso es súper importante también para que ustedes puedan ir manejando los turnos, ¿cierto?, la administración del sistema, la creación de los colaboradores, los usuarios, etc. También ustedes lo van a poder llevar. Por otro lado, tenemos soporte técnico, ¿cierto?, de lunes a viernes. Por lo tanto, ustedes van a poder llamarnos por teléfono, enviarnos un correo para poder responder. Y todas las actualizaciones que nosotros realizamos en el sistema son transparentes para ustedes. Eso también es un punto importante para mencionar. Bueno, como le comentaba, con Workera ustedes van a poder llevar el registro de los turnos, las ausencias, la hora extra, las vacaciones. Por otro lado, yo le comentaba el tema de gestión documental, que ahora, como ustedes bien saben, con la ley van a tener que actualizar quizás algunos contratos o anexos de contratos, los van a poder firmar directamente en el sistema, van a poder tener este repositorio. Y el colaborador también, él va a tener un perfil en donde va a ingresar y va a obtener las liquidaciones de sueldo, va a obtener el anexo de contrato. Por lo tanto, él también en tiempo real va a poder obtener la información. Y acá, en resumen, lo que ya les comentaba, ¿cierto?, sobre gestión documental, sobre la firma electrónica, ¿cierto?, y el registro de los documentos. Beneficios del gestión documental, por supuesto, van a eliminar, ¿cierto?, el papel, porque, como les comentaba, ustedes van a poder firmar directamente en el sistema. La centralización de los documentos en un solo lugar, que para la organización y para el colaborador es súper importante. Lo ágil de los procesos y la visibilidad del estado de los procesos también. Nosotros llevamos una secuencia, ¿cierto?, una sistematización de todos los procesos. Por lo tanto, el colaborador y ustedes van a saber en qué instancia se encuentra el documento, ¿ya? Los quiero dejar invitados, nos pueden contactar directamente si ustedes tienen alguna duda comercial al siguiente correo, comercial@quantec.com. Vamos a estar encantados de responder, ¿cierto?, todas las dudas.
la implementación es muy ágil, muy rápida, por lo tanto, si ustedes quieren contratar el sistema, sobre todo ahora por la ley también, apalancarse a eso, ningún problema, lo podemos hacer de manera ágil y rápida. Y Carmen, muchas gracias. Buenísimo, Francisco, muchas gracias. Bueno, al final de esta reunión les vamos a enviar, de hecho, un mail donde va a estar todo asociado a Comercial Quantec. Entonces, por cualquier duda que tengan, ahí pueden realizarlas y además va a estar todo asociado a Fernando. Vamos con las preguntas, Fernando. ¿Estás listo? Sí, Voy a ir a la vamos. primera. La primera pregunta es de Francisco Araya y nos pregunta si el trabajador está cómodo con la excepción de jornada del artículo 22 y lleva casi un año bajo ese régimen. ¿Es derecho adquirido y por ende no puede quitarse unilateralmente? Sí. Mira, algo yo creo que ya respondí un poco esto, ¿ah? Y es lo que ha dicho la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo dice si la jornada, si el trabajador tiene hoy día artículo 22, pero la naturaleza del cargo es un cargo con supervisión inmediata, tiene que pasar a tener jornada, ¿ya? Y por eso que esta es una de las críticas que se ha hecho a la ley, porque efectivamente Francisco, que pregunta, ¿cierto? Dice, oiga, yo puedo estar cómodo con el artículo 22, yo no quiero tener horario, no quiero tener horario fijo y determinado. Pero la Dirección del Trabajo ha dicho no, si el cargo es sujeto a supervisión, usted tiene que tener jornada, usted no puede disponer, seguir siendo artículo 22, ¿ya? Así que esa es la respuesta. Yo no comparto el espíritu de esa norma, pero bueno, es lo que hay y es importante saberlo porque de lo contrario los pueden multar. Perfecto. La otra pregunta que viene es respecto más asociado como a los restaurantes, que trabajan de lunes a sábado. Entonces preguntan, ¿qué pasa con la jornada de las personas que trabajan de lunes a sábado? ¿Cómo se aplica la reducción, considerando que son restaurantes? Creo que en ese caso es un Sí, caso súper excepcional porque tienen un sí, trato sí, a ver, yo no me distinto. quiero meter en las jornadas especiales porque cada jornada especial tiene regla aparte, pero sí, los restaurantes tienen regla aparte, el sector agrícola tiene regla aparte, el transporte tiene regla aparte, los deportistas tienen regla aparte, y no me quiero meter en ese detalle. Lo que sí, para aquellos que trabajan de lunes a sábado, el último dictamen de la Dirección del Trabajo, que es el dictamen este controvertido de la semana pasada, lo que dice es que deberá reducirse esa hora bajando 50 minutos un día y 10 minutos otro día cualquiera de la semana. Por lo tanto, ¿cómo se hace la reducción? 50 minutos un día de la semana y 10 minutos otro día de la semana a elección del empleador, para aquellos que tienen una jornada de lunes a sábado. Perfecto. Otra pregunta es, si la empresa cerrara al horario de su término y no queda nadie trabajando con llave del recinto, ¿qué pasa con esa persona que le queda por recuperar una hora? ¿Puede recuperar, me imagino, por banda horaria? Sí, exacto. No, pues que no va a poder cerrar. No va a poder Claramente, cerrar, esa. no va a poder cerrar. Si la banda horaria, si tienen banda horaria y la banda horaria llega hasta las 7 de la tarde, va a tener que estar operando hasta las 7 de la tarde, porque de lo contrario es imposible que esa persona pueda ejercer su derecho a banda horaria. Salvo que el empleador quiera que se vaya antes y pagarle igual esa hora, que siempre eso puede ocurrir. Que el empleador le diga, mira, da lo mismo la hora que llegue, acá a las 6 cerramos, y si tu banda horaria termina a las 7 de la tarde, no te vas a ir a las 7 porque no hay nadie, pero tiene que pagarle esa banda horaria porque es un derecho al trabajador. Exacto. Otra pregunta que nunca había visto era, ¿se considera como jornada el traslado de la empresa a la minera como vendedor? No, ahí hay discusión para los dos lados. Hay dictamen de la Dirección del Trabajo que es jornada y hay otro dictamen de la Dirección del Trabajo que no es jornada ese tiempo. ¿Ya? Eso es lo que se llama jornada pasiva para algunos, ya que el tiempo cambio vestuario. Pero generalmente cuando la persona llega a la mina, por ejemplo, en este caso puntual, y tiene que ya se pone a disposición del empleador y empieza a cambiarse ropa y todo, desde ese tiempo hasta que llega la faena, porque a veces recordemos que hay minas que están a media hora, 40 minutos o una hora, la faena misma del centro de operaciones, eso se entiende que es jornada pasiva y que es jornada. Pero esa es una materia que es difícil dar una opinión, ¿cierto?, sin conocer el caso concreto, porque hay dictámenes para los dos lados. Perfecto. Otras preguntas que llegan son, ¿se va, ¿se va a dar en la práctica que en los ciclos de trabajo que se autorizan generarán jornadas semanales máximas de 45 horas por 2 semanas, como indica la norma? Esas 2 jornadas semanales, si se colocan al final de un ciclo de trabajo y se aplican nuevas 2 jornadas de trabajo de 45 horas al inicio de otro ciclo de trabajo de 4 semanas. ¿Se estará trabajando un mes a jornada de 45 horas? ¿Esto es un bypass de la ley? Es un poco específica la pregunta. No, sí, sí la entendí. No, porque al final del día la ley dice que los ciclos son 4 semanas. Y por lo tanto, sí, pues si la persona trabajó, no sé, en ese caso hay que ver el ejemplo, esas 4 semanas, 45, va a haber trabajado también 4 semanas, 35.
Entonces esto al final, si no es que la persona trabaje más, va a trabajar las mismas horas, 40 horas promedio, si la pregunta es cómo las distribuye. Perfecto. Otra pregunta que hacen, que la va a responder al tiro, que es el informativo del dictamen que salió hoy día, ¿dónde lo pueden encontrar? Nosotros se los vamos a enviar en el mail. Ahí te lo voy a pedir, Fernando, para que me Te lo ayudes. mando por interno. Otro caso es, en el caso del artículo 22, ¿es válido que un trabajador argumente que su supervisión no está en su lugar de trabajo? O sea, que al final no lo supervisen en la oficina en sí. Es que la Dirección del Trabajo ha dicho que la supervisión no es solo funcional física, la Puede ser supervisión puede ser remoto. tecnológica. Si yo soy un trabajador que trabajo fuera de la empresa, pero que me supervisan, por ejemplo, a través de un GPS, o que me supervisan a través del mismo celular, yo tengo que estar reportándome en una aplicación o incluso por WhatsApp de cada reunión que yo hago, yo puedo decir, oye, mi jefe no está al lado mío, pero me está supervisando. Por lo tanto, Claro. ahí hay un cambio de criterio de la Dirección del Trabajo, que efectivamente la supervisión no es necesario que sea física o contigua físicamente, sino que puede ser a distancia a través de medios tecnológicos. Bueno, por lo mismo, de hecho, acotando a eso, Francisco mencionó en el fondo el tema de que nosotros tenemos una aplicación y un marcaje web y además tenemos geolocalización, lo que permite saber, acordar como en el fondo con el colaborador ciertos lugares y espacios de trabajo de forma remota. Igual tenemos un reel ahí que explica todo en nuestras redes sociales, por si quieren verlo. Otra pregunta es, ¿cómo definirías la directa supervisión para aquellos de rubro de la tecnología que básicamente el rol es más de reportar avances sobre objetivos? Yo creo que es como un poco lo que hemos hablado. Es que hay que ver, es que vuelvo a lo mismo. Si es un trabajador, en este caso alguien pregunta de la tecnología, que le dicen desarrolla este software, ¿cierto? Desarrolla esta aplicación. Y el empleador lo único que le dice es desarrollalo. Y ese trabajador ve cómo lo desarrolla, en que le dicen, oye, ojalá esto en 2 meses, 3 meses, pero esa persona hace su trabajo del día a día con total independencia, con total libertad. No está rindiendo cuentas, sí, esa persona, a mi juicio, puede mantenerse en el artículo 22. Si lo que se prohíbe es para aquellos trabajadores que están constantemente sujetos a supervisión inmediata, que todo lo que hacen tienen que estar reportando, que si salen a una reunión tienen que informar, que si van a una reunión tienen que después mandar un reporte de la reunión, que el empleador está constantemente monitoreándolo dónde están. Esa gente va a tener que pasar a tener jornada. De lo contrario, va a pasar ¿cómo se llama? Puede mantenerse en el artículo 22. Perfecto. Otra pregunta que tiene más de una persona es, ¿todos los que pasen de artículo 22 a jornada 44 horas deben marcar asistencia o pueden quedar en el horario establecido en el anexo sin necesidad de marcaje? Por lo que yo entiendo es que sí se tiene que marcar asistencia, dado que ya Perdón, no están en artículo 22. me puedes repetir la pregunta? Por supuesto, es todos los que pasen de artículo 22 a jornada 44 horas, por ende se salen del artículo 22, deben marcar asistencia o pueden quedar en el horario establecido del anexo sin necesidad de marcaje. No, todo lo que tienen jornada tienen que marcar asistencia. O sea, no hay, porque lo contrario, ¿cómo fiscaliza el horario? ¿Ya? Si tienes jornada, tienes que marcar asistencia. Eso es sí o sí. Y ahí Y existen tengo otra, distintos mecanismos para marcar asistencia. y tengo otra pregunta. ¿Ese horario en que se solicita marcar asistencia puede ser acordado entre las partes, o sea, el colaborador y el empleador, en el sentido de, por ejemplo, si hay alguien que le acomoda entrar, te invento, a las 9 y no a las 8:30? ¿Eso se puede llegar a acuerdos y decir, Sí, me quedo hasta más sí, tarde, etcétera? el horario lo Es fijan las partes. No hay ningún problema en eso. perfecto. Como, por eso se habla mucho del tema de los turnos y los registros de turnos, me Tal imagino. cual, tal cual. Perfecto. Y otra duda que había, que también me habían comentado un montón, era el tema de que de repente habían empresas que tenían ciertos beneficios, y lo típico de que el beneficio después pasa después de 5 meses a ser obligatorio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esas personas que estaba acordado que salían 30 minutos antes el día viernes, por ejemplo? Y hoy en día, como pasó el tema de las 40 horas, y son 44, dicen ahora es legal nomás y se elimina ese beneficio. ¿Qué pasa con ese beneficio? ¿Se No, ahí omite? hay que verlo, pero si esa persona ya llevaba 1 año, 2 años saliendo media hora antes, eso ya es una modificación tácita de su jornada. Por lo tanto, esa persona en la práctica a lo mejor ya no tenía 45 horas, sino que tenía 44 horas y media. Perfecto, Porque un beneficio, un derecho adquirido que se llama una cláusula tácita del contrato. perfecto. A ver, voy a ver si es que hay alguna preguntita más. ¿Qué pasa si un trabajador no quiere firmar el anexo de horario, aun cuando la distribución se hizo en base a la ley? Nos pasa que todos quieren salir el viernes más temprano, pero no es posible. Entonces, a los que se les redujo un día jueves no está de acuerdo y no quieren firmar.
No, ahí lo que corresponde es que el empleador recurra a la dirección del trabajo para que la dirección del trabajo sea la que le señala al trabajador que tiene que firmar el anexo. Porque recordemos que si bien la última interpretación de la DT es que el empleador tiene que bajar una hora, un día a la semana, es el empleador el que decide qué día baja. Por lo tanto, el empleador podría decir que la hora se quita del día jueves y no del día viernes, como muchos quieren. Melissa dice, en mi caso, uy, se me movió. Perdón. En mi caso me rechazan la solicitud de 100% teletrabajo, pese a que mis funciones son 100% remotas. Sin embargo, me propusieron asistir todos los días de media jornada en la oficina y medio día de teletrabajo. ¿Eso es válido? ¿Debo firmar algún anexo? Sí, Yo eso creo es que otro sí. tema, no es de la ley de 40 horas o de la ley de conciliación. Efectivamente, el empleador puede proponer una alternativa. Si la trabajadora quiere 100% teletrabajo, el empleador puede proponerle un mix y en caso de desacuerdo se puede pedir la mediación a la dirección del trabajo, ¿ya? Pero la ley no faculta, no hay una obligación para el empleador a aceptar esa propuesta, ¿ya? El empleador lo que tiene que hacer es dar una alternativa y, por ejemplo, en este caso, si dice todos los días presencial en la mañana y todos los días teletrabajo en la tarde, es algo que el empleador efectivamente puede hacer. Mónica pregunta, ¿qué sucede si el horario yo lo tengo en promedio en 4 semanas con 40 horas? ¿Debo hacer algún documento extra como acuerdo? Entiendo que no, porque nosotros, por ejemplo, teníamos algunos con 40 horas y no se quedó en 40 horas. Si yo tengo, perdón, ¿me puede repetir la pregunta? En el fondo menciona que ya tenía un horario de 40 horas. ¿Ella debiese firmar algo extra? Solo marcar No, asistencia, ¿no? si ya está en 40, si ya está en 40 horas, me imagino que ya, o sea, tiene un anexo de 40 horas, por lo tanto no es necesario hacer ninguna modificación. ¿Ya? Cosa distinta es si, o sea, incluso si yo estoy día en 44 horas, tampoco tengo que hacer una modificación. Lo que tienen que hacer anexos son los que estaban en 45 y van a bajar a 44. Claudia pregunta, si me contrataron en el teletrabajo, ¿puede el empleador unilateralmente pedir empezar a ir a la oficina o tiene que ser un acuerdo anexo o algo así? No, si la contrataron, si el contrato empezó como teletrabajo, el empleador no puede obligarla a pasar a trabajo presencial. Si el contrato empezó como presencial y pasó a teletrabajo, cualquiera de las dos partes tiene el derecho de retracto en que puede pedirle a la otra parte que quiere volver a la modalidad anterior. Por lo tanto, ahí el empleador podría efectivamente ejercer el derecho de retracto. Perfecto. Hay algunas preguntas que son más específicas. Yo creo que esas son mejor que se las manden a Fernando. Fernando, deja tu mail en el chat, así va a ser más fácil resolverlas porque son muy específicas. Sí, ahí les dejé mi LinkedIn, mi Instagram y el mail lo voy a poner acá en el chat. Así que, bueno, si alguien requiere asesoría, me puede escribir al mail de la oficina y lo podemos ver. Ahí lo estoy poniendo en el chat. Ya voy a respetar que pongan 3 preguntas más y se acabó, porque si no ya estamos pasados. Y por la hora. Exacto. Susan pregunta, ¿puedo bajar las 4 horas en un solo día? Puedo tener 4 horas. Ah, ¿cómo las 4 horas? Si lo que baja ahora es una hora. Ah, en el futuro, cuando estén Claro, en el 40 futuro, horas, si baja las cuando 4 estén horas de uno. 40 horas, sí, sí, no hay ningún problema. Camila pregunta, ¿se hablan de empresas con la estructura horizontal? Si la empresa tuviera esa estructura, ¿se podría considerar aquellos con artículo 22 exentos de la jornada? No, es que hay que ver el caso a caso, sí, pues muchas veces dicen acá acá somos horizontales, nos tratamos todos, no hay líder, no hay jefe, pero eso es más bien en el trato, pero en toda empresa hay jerarquía, no dudo que haya una empresa donde nadie mande, entonces hay que verlo en el caso a caso si es que existe efectivamente supervisión inmediata, ¿ya? Siempre en una organización hay alguien que manda sobre otro, porque de lo contrario estaríamos en un club de amigos, ¿cierto? Y en general las empresas no funcionan así. Perfecto. Buenísimo, entonces con eso damos por cerradas las preguntas. Quiero darle las gracias a todos por participar. Muchas gracias a Fernando por la tremenda presentación y por resolver todas las dudas que tuvimos en este rato. Y a Francisco también por su presentación. Así que nada, los esperamos. Cualquier duda que tengan, contáctenos a workera.com, a Fernando Arab. Estaremos enviándoles la grabación de todo esto. Les pedimos que por favor evalúen nuestra encuesta de satisfacción para saber si les gustó este webinar y a ver si así seguimos haciendo cosas entretenidas para todos ustedes y que sean súper relevantes. Y eso, muchas gracias a todos. Un abrazo, muchas gracias, que tengan buena semana. Chao. Muchas gracias. Chao, Hasta buena luego. semana. Chao. Gracias.